Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar gratuito denominado Retos de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público para las Unidades de Recursos Humanos. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy parte del Departamento de Educación y Continua Permanente del CICAP, de la Universidad de Costa Rica. Bueno, para los que no nos conocen, somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Desde hace 47 años brindamos soluciones integrales a las instituciones por medio de estas actividades en nuestras áreas de acción, que es el programa de servicios de asesoría y consultoría, el programa de educación continua y permanente y el área de investigación. Aparte de estas actividades, permítanme un momentito, aparte de estas actividades, nuestro programa realiza lo que son cursos cortos, programas especializados y cursos a la medida. Esta actividad tiene una duración aproximada de 40 minutos, que va a ser la exposición de doña Milena, donde vamos a abarcar lo que son las reformas en los procesos de recursos humanos y las nuevas prácticas y herramientas que se pueden utilizar. Con respecto a las consultas, va a ser posterior a que termine la exposición de la facilitadora y vamos a ir indicando las preguntas en el chat. Las vamos a ir atendiendo en lo que es el orden correspondiente. Esta actividad está a cargo de la señora Milena Gómez Gallardo. Ella es máster en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos. También es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión del talento humano y más de 14 años de experiencia en el área de consultoría en gestión del talento humano, gestión de análisis organizacional y administrativo, como consultora independiente y, por supuesto, del CICAP. También es profesora universitaria en la Universidad Técnica Nacional desde hace 16 años, en la Universidad de Costa Rica, en la maestría en Salud Pública desde hace 4 años y ha ocupado posiciones de jefatura y gerencia en el área de talento humano, tanto en instituciones públicas como privadas. Aparte de esta actividad, nos queremos invitarlos también a nuestro curso que estamos realizando, estamos promoviendo sobre las generalidades del marco de empleo público. Ahora doña Milena les va a explicar un poquito cuál sería la dinámica de la capacitación, donde pueden ahondar con más profundidad estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Así que le doy paso a doña Milena para que podamos iniciar y aprovechar bastante el tiempo. Bienvenidos todos y esperemos que esta actividad cumpla con sus expectativas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias Miriam por la presentación. Bueno, este ratito que vamos a tener, bueno, yo lo hemos denominado retos para las oficinas de recursos humanos. Bueno, primero tal vez voy a aclararles, bueno, yo creo que ya se dieron cuenta, yo no soy abogada y pues no tocaré algunos temas, ¿verdad? Que son más de aplicación, de interpretación, ¿verdad? Jurídica. No quiero trabajar sobre eso. Creo que la promulgación de la Ley Marco de Empleo Público tiene bastantes ítems y cosas para trabajar por parte de las oficinas de recursos humanos, aparte de ya las cuestiones más legales, ¿verdad? De interpretación y todo. Y esto porque, digamos, aquí puede haber gente de diferentes instituciones, ya sea del gobierno central, que están por regir servicio civil, puede haber gente autónomas, puede haber gente de municipalidades, de universidades, ¿verdad? Entonces, cada interpretación de algunas áreas de la ley, pues dependerá mucho, ¿verdad? De la institución que sea y del marco que tenga en ese momento. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar ahora? Bueno, un poco en aquellos retos que tenemos por trabajar y qué podemos hacer en cada una, así por lo menos una pincelada de algunas herramientas o cosas que podamos usar, porque la ley en sí, bueno, a pesar de todas las cosas que trae, ¿verdad? Trae algunas novedades para el área de gestión de talento humano, ¿verdad? Que creo que se pueden aprovechar, ¿verdad? Que ese es un momento importante para que nosotros mejoremos algunas cuestiones. Entonces, bueno, voy a permitirme proyectar. Espero que se vea bien. Sí, se ve bien, Milena. Okay, voy a abrirlo un momento. Aquí está en modo presentación. Bueno, un poco esto es lo
digamos, ¿qué viene a ser la ley marco, verdad? Que ya regula las relaciones estatutarias del empleo público y el empleo mixto. Define el ámbito de cobertura y establece exclusiones, establece algunos principios rectores. Bueno, entró en vigencia desde el 9 de marzo y bueno, ya tenemos publicado un reglamento. ¿Cuál es el sistema general de empleo público? Bueno, ellos ponen a Mideplan, a la Dirección de Servicio Civil, en algunos de los, tal vez de las personas que están aquí presentes en esta charla, pues habrá, tal vez no tendrán como rectoría Mideplan o al Servicio Civil, pero bueno, son parte del sistema. Y ahora yo les voy a decir, yo creo que alguna normativa y cosas que ha sacado el Servicio Civil, si no la tienen, pues supletoriamente les podría servir. Esta es la parte importante, que ya las áreas de dirección y gestión humanos, de talento humano, como la llamen, vienen ya a jugar un papel preponderante. En algunas ocasiones, a veces, y bueno, yo fui por varios años, por más de 10 años, estuve en la función de puestos de jefaturas y gerencias de recursos humanos. Y sé que poner la técnica entre lo político y la técnica o despolitizar un área técnica a veces es complejo, depende de la institución que sea. Y bueno, por último, el conjunto de normas administrativas, políticas públicas y otros, ¿verdad?, que vienen a reforzar, pues, este sistema de empleo público. ¿De qué voy a hablar ahora? Bueno, voy a hablar de cinco procesos que me parece que toca la ley de empleo público y que nos corresponde trabajarla. Y también es importante porque nos ayuda a mejorar la gestión del talento humano, que es la de planificación, organización del trabajo, evaluación del desempeño, gestión del empleo y clima organizacional. Esta más bien va a ser como un poco el encadenamiento que voy a tener en la charla. Me interesaría un poco hablar un poco más de clima organizacional, pero no porque esté de último sea el menos importante, sino bueno, porque los demás vienen encadenados técnicamente y el clima, pues ahora vamos a ver qué es la función que está cumpliendo en este momento con la ley. El área de planificación. Por primera vez ya la ley nos pide, porque recursos humanos siempre ha estado un poco lejano a la planificación. Pero la planificación viene a ser algo que se hacía institucionalmente, se hacían el PAO y todo, pero como que la parte de recursos humanos, que es la parte más importante, que es el último engranaje, no engranaba en el proceso de planificación muchas veces. Tal vez en algunas instituciones sí, en otras no. En este momento nos está pidiendo la ley varias cosas. Una es que, primero, análisis de la disponibilidad y necesidades de las personas en cuanto a la cantidad de perfiles, nivel de cuantificación, idoneidad y competencias. Esto realmente viene a ser un poco lo que nosotros antes llamamos relación de puestos, pero es que la relación de puestos muchas veces viene a ser ya casi mecánica. Y ahora sí es importante y nos da chance de poder trabajar un poco más toda esta parte de cuántas personas necesita la organización y qué perfiles necesita la organización. Para esto sí es importante que entonces nosotros tengamos puestos de trabajo definidos. En el siguiente ítem me voy a referir un poco al manual de cargos. Es muy importante que en este momento se trabaje en afinar el lápiz en el manual de cargos. Y a partir de eso también, después de tener un sistema de procesos y procedimientos establecidos. No podemos hablar divorciadamente de relación de puestos sin procesos y procedimientos de trabajo. Porque entonces lo que no sabemos es cuál es el ciclo de trabajo. Entonces no vamos a poder decir, miren, este ciclo de trabajo necesitamos 3 profesionales en tal área o 2 técnicos en tal área. Esto es parte de lo que ha adolecido muchas veces nuestra famosa relación de puestos y ese divorcio del que yo hablo entre la planificación y la gestión de talento humano. Entonces, muchas veces, por problemas del sistema puede ser, o del sistema de trabajo,
o ahora con esto de que se congelan plazas y que no se pueden crear plazas y todo eso, es un momento en el que nosotros debemos, con más razón, trabajar la optimización de el recurso humano. Entonces también nos va a hablar de previsiones sobre el sistema de organización de trabajo y modificaciones de estructuras de puestos. Esto es a lo que yo me refería. Una estructura, una vez que nosotros tenemos definidos nuestros procesos de trabajo, nuestros procedimientos, ahora sí, ¿cuál es la estructura ocupacional que nosotros necesitamos? Aquí es donde realmente entra a jugar un papel importante el manual de puestos. Muchos que están por servicio civil tienen un manual de clases anchas. Yo he sido consultora y soy consultora de instituciones públicas y me topo muchas veces que la gente lo que tiene es, no, nosotros aquí solo tenemos profesional 1, profesional 2, profesional 3 y no sé. Ok, pero eso no es un manual de cargos, eso es un manual de clases anchas que se ha volcado, pero entonces el manual de clases anchas, como su nombre lo dice, es un manual muy amplio que no permite una definición más elaborada del cargo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué es importante? Ahora lo vamos a ver en la parte de organización, pero entonces aquí sí es muy importante este manual de puestos actualizado, con competencias definidas para los cargos. Muchas veces hay competencias definidas para las clases de puesto, pero bien sabemos que una clase es una clase ancha donde pueden decirles, recuerdo, bueno, digamos, bajo el sistema de servicio civil, profesional 1 en derecho, profesional 1 en contabilidad, profesional 1 en tal cosa. ¿Y qué pasa? Que un profesional en derecho no es igual a un profesional de contabilidad. Entonces aquí las competencias son muy importantes porque van a tener competencias diferentes. Convocatoria a los concursos y suspensión temporal de nuevas contrataciones, eso nos está pidiendo la ley. Y aquí viene a haber también un gran cambio en el modelo de concursos, cuando habla de concursos por oposición, cuando habla de nuevo ingreso, que después de un mes de que una persona suspende su relación laboral, se podría decir que eso es un nuevo ingreso. Aquí vienen cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer una calendarización de concursos. O sea, realmente ya no podemos estar, si tenemos muchos interinos, tenemos que ver cómo vamos sacando esos concursos y calendarizarlos debidamente. ¿Pero cómo? Respondiendo también a una estructura. No podemos calendarizar vacantes a veces que sabemos que ni siquiera se va a necesitar ese perfil. Entonces, antes de hacer un concurso, revisemos muy bien el perfil y revisemos si realmente es tan necesario o es bueno cambiarle el perfil, ¿verdad? Esas partes. También nos está pidiendo para planificación medidas de promoción interna y capacitación. ¿Esto a qué nos lleva? A hacer planes de sucesión. ¿Cómo hacemos los planes de sucesión? Usando el manual de cargos. No podemos pensar en planes de sucesión con el manual de clases anchas. Tenemos que tener un manual de cargos y una carrera administrativa debidamente definida, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese encadenamiento? ¿Cómo va a escalar una persona? Y bueno, por último, ¿qué presupuesto se requiere, verdad? Para la ejecución. Entonces, como vemos, el área de planificación, o sea, ya tenemos que trabajar ese tema de planificación de recursos humanos que muchas veces no lo hemos trabajado en todas las instituciones. O sea, tener cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estructurar, cómo vamos a programar los planes cómo vamos a concatenar planes de capacitación con evaluación del desempeño, con la cantidad óptima o el headcount que tenemos nosotros, ¿verdad? Es como una concatenación de los procesos que a veces están aislados. Entonces, a veces vemos planes de capacitación muy divorciados de lo que necesita la institución y ahí es donde empezamos a ver. Entonces, este eje de planificación viene a darle como un eje central, como una distribución, o sea, ¿qué van a necesitar? Y nos ayuda a optimizar el recurso humano. Entramos al manual de puestos. El manual de puestos con funciones bien definidas. Se puede llamar manual de puestos o manual de cargos, como ustedes quieran. Aquí yo no voy a entrar tanto en una definición teórica, sino que si vamos a trabajar, recuerden que estamos trabajando por familias con estratos ocupacionales, entonces aquí vamos a tener ya clases
que pertenecen a estratos, y vamos a tener entonces puestos que se ubican en esas clases, pero ya no es el profesional 1 en contabilidad, no, ya tenemos que llamar, porque llamarlo el contador, tesorero, bueno, pongo estos puestos que son los que son más genéricos en todas las instituciones. Puede ser un topógrafo, o puede ser un asistente, un analista de recursos, asistente de recursos humanos, ¿verdad? Ya con nombres específicos. ¿Por qué? Porque ahora nos están pidiendo más especificidad en el reclutamiento. Ya no se vale, y sé que hay gente pues, del servicio civil o está bajo el régimen, recordará aquellos reclutamientos masivos donde usted iba y le hacían un montón de pruebas generales y le decían, bueno, usted concursó para profesional 1 en derecho y lo podía mandar o al sistema de adaptación social o a tributación o al registro nacional. O sea, son perfiles diferentes, aunque sea digamos, aunque sea la misma especialidad técnica, son perfiles muy diferentes, porque no se van a requerir las mismas competencias para desempeñarse en un lugar, ni competencias actitudinales ni técnicas para desempeñarse en adaptación social, que tiene una población diferente, un conocimiento diferente de la normativa que usted vaya a usar, a irse a trabajar a el registro nacional, que es completamente diferente, es otra área de especialidad y es otro tipo de trabajo el que se va a requerir. Y ahora, como se va a permitir que la gente concurse dentro del famoso sistema, que hay 3 años para hacerlo, ¿verdad? El sistema de empleo público, que va a ser como una especie de SICOP de empleo público. Imagínense que con más razón yo puedo venir del PANI, puedo venir de Recope, puedo venir de una universidad y concursar abiertamente, o puedo venir también de la calle, que no conozco nada de la función pública o digamos de todo este principio de legalidad, ¿verdad? Que manejamos en la función pública, que tenemos que conocer alguna legislación y cómo se mueve y una serie de cosas, y cualquiera puede concursar ahí. Entonces, con más razón, necesitamos un manual de puestos que sea nuestra sombrilla, por eso lo pongo aquí arriba, ¿verdad? Para que cubra esto otro. Entonces, lo vamos a ver que la importancia de ese manual es que con funciones bien establecidas, requisitos bien establecidos, competencias técnicas y competencias actitudinales. Ahora sí, puede concursar quien quiera, pero es el que necesito yo para mi organización. También va a ser la base de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, recordemos que en este momento es un 80-20, más o menos. Ahí Mideplan hizo como una desagregación, pero hablemos que es como un 80-20, donde el 80% son metas. ¿Cómo vamos a saber cuáles metas tiene si tenemos clases anchas? No. O si tenemos un puesto con funciones súper generales. No, ahora necesitamos resultados específicos en los cargos. ¿Qué hace ese cargo? Ya no necesitamos aquellos manuales de 85 tareas. Y eso, por favor, yo creo que ya tenemos que ir evolucionando en eso. Ya no necesitamos 85 tareas donde dice asistir a reuniones cuando se le solicite, asistir a las capacitaciones. O sea, ya eso es parte inherente de cualquier función. ¿Qué necesitamos? Saber qué es lo que tengo que hacer. Si es una persona de recursos humanos, si trabaja en recursos humanos, bueno, ¿cuáles son sus resultados? Bueno, puede ser concursos realizados y concluidos, o concursos, o sea, tenemos, ¿por qué? Porque nos están pidiendo definición de metas e indicadores, y si yo no tengo el resultado de un puesto, pues a veces es más difuso cómo le voy a poner una meta o un indicador, ¿verdad? Entonces, bueno, ese trabajo es un trabajo que hay que ir afinando, pero si nosotros no tenemos esto bien definido desde el principio, pues definitivamente no vamos a poder definir eso. Y por último, capacitación y desarrollo. La capacitación y el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que es parte complementaria de la evaluación del desempeño y de la gestión de talento humano. Entonces, tiene que ir de la mano con el manual de puestos, con las funciones que hacen, con los planes que tenga la organización y con la evaluación del desempeño, que también lo dice la ley. Otra cosa es que tenemos, y eso es algo importante, que adaptar los factores de trabajo de los manuales de cargos a los factores enumerados en el artículo 31 de la ley.
los factores cambiaron. Recordemos que después esto va a migrar para las escalas salariales. Los que estén por el servicio civil o bajo la rectoría de Mideplan, pues tal vez van a tener que ajustarse a las nuevas escalas salariales que ellos dan, pero sé que hay gente de instituciones autónomas o que van a generar sus propias escalas salariales, tienen que saber que pues ya los factores cambiaron y que se encuentran delimitados en el artículo 31 de la ley, ¿verdad? Y se modificaron un poco esos factores para las escalas salariales, ya sea, bueno, ahora estamos trabajando, muchos están trabajando con transitorias, pero igual para las definitivas ya la ley establece cuáles son los factores de trabajo que se requieren. Y las competencias definidas, pues yo creo que ya lo había dicho para los puestos, niveles y conductas asociadas. Esto es un trabajo que hay que afinar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces competencias muy generales, servicio al cliente y ponen ahí 3 niveles. Tenemos que hacer un trabajo de afinar a conductas asociadas. ¿Por qué? Porque las conductas se especifican por el puesto. Porque si no se va a volver un mecanismo muy subjetivo. Tras de que es subjetivo, ¿verdad? Porque es de percepción. Pero por lo menos si yo tengo una conducta asociada, va a ser más sencillo que yo pueda decir, lo tiene o no lo tiene. Y la persona, el funcionario público, va a estar como muy claro qué es lo que se requiere de mi trabajo. O sea, qué es lo que se llama servicio al cliente. ¿Cómo voy yo a demostrar un buen servicio al cliente? ¿O cómo voy a hacer yo un trabajo colaborativo? ¿En qué se basa el trabajo colaborativo? No es en una definición, sino en una definición de conductas asociadas a ese cargo específico. Es que no es lo mismo, y vuelvo al ejemplo, digamos, lo que yo espero de una persona que trabaja, aunque sea, digamos, un ingeniero, por ejemplo, que esté en un área a que esté en otra, ¿verdad? Y entonces, como lo que se espera de esa persona y de sus competencias, puede ser similar en algunos, pero puede ser diferente. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer con el manual. Con el manual, entonces, recapitulando un poco, lo que tenemos que hacer es especificar los cargos o los puestos, definir las funciones y resultados. Resultados. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base de los indicadores que vamos a poder tal vez gestionar para evaluación del desempeño. Y las competencias con sus conductas asociadas, ¿verdad? Claramente establecidas para los cargos. ¿Que es un trabajo largo? Sí, no es un trabajo fácil, es un trabajo laborioso, pero podemos ir ahí en un proyectito, irlo sacando poquito a poco, pero sí es importante porque si no, o sea, no vamos a llegarle al modelo bien. Y bueno, la estructura organizacional por procesos, que pues ya había hablado, me había referido anteriormente. Entramos a gestión del empleo. Yo siento que gestión del empleo es uno de los temas que más cambio trae en esto. Porque recordemos bueno, que vamos a entrar bueno, ya la ley empezó a regir este año, en marzo, supuestamente en 3 años, a partir de ese momento tiene que entrar este sistema de empleo público, que es como un SICOP. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que entonces, primero nos están pidiendo concursos por oposición. Hay varias variantes que tienen, valga la redundancia. Una es que nos está pidiendo pruebas orales y escritas. Vean, y nos está diciendo, ¿verdad? O sea, y las pruebas pueden ser, vean, para demostrar actitudes, conocimientos, competencias, habilidades, prácticas, destrezas. Entonces, esos puntos de los que habla la ley, vienen a hacernos que cada concurso que vayamos a hacer, necesitamos hacer pruebas tanto para ver las competencias actitudinales, y ahí es donde yo me devuelvo al manual de puestos. Si yo tengo mal definidas las competencias o no las tengo bien definidas, recluto cualquier cosa. Entonces, muchas veces, los problemas que tenemos con la gente, cuando a veces la tenemos trabajando y que decimos, es que esa persona no me sirve, no, es que tal vez no fue un problema de que no sirve, es que la persona no estuvo bien reclutada y seleccionada, y tal vez no era la persona para el puesto. Entonces, nos exige ya ahora hacer pruebas de conocimientos, nos exige hacer pruebas de habilidades, pruebas competenciales, y ahí mete otra variante, y es la valoración de méritos o atestados. Muchas veces esto tenía un peso muy grande.
la valoración de méritos. Y a veces hacían una entrevista y el currículum y ya, no, ya ahora no. Y lo está diciendo, y eso lo dejé aquí marcado, dice valoración de atestados que implique una puntuación proporcional que no determine en ningún caso por sí misma el resultado del proceso de selección. Es que muchísimas veces cuando la persona iba, digamos, la valoración del currículum era un 70% y una entrevistita y una prueba 30%. Ya esa distribución 70-30 no. Y ahora tenemos que hacer una distribución proporcional de manera que sí se valoren los atestados. Y ahora vamos a ver que, no sé si la leo el reglamento, no recuerdo, donde especifica un poco más, que los requisitos de admisibilidad no van a contar dentro de esta valoración de atestados. Porque muchas veces, y yo me he topado, y se los digo porque he hecho consultoría en varios lugares, me he topado que dice, valoración, entonces había en la tabla de valoración, si el puesto pedía licenciatura, ponían licenciatura 10 puntos. Maestría, 15 puntos. No, si el requisito de admisibilidad de licenciatura no vale. O sea, no vale como sumatoria adicional. Sí vale porque es el requisito de admisibilidad. Y esos son variantes importantes. ¿Por qué? Porque ahora cada uno, pues yo los invito a que vayan a revisar cómo tienen estructuradas sus normas o su regulación de la parte de gestión del empleo o lo que nosotros llamamos como reclutamiento y selección. Porque sí nos viene a dar estos cambios, ¿verdad? Que son concursos por oposición, que tenemos que ya meter pruebas y que a la vez la valoración de atestados ya no va a ser determinante como era antes. Entonces, bueno, vea otra cosa que dice el artículo 15, bueno, aquí lo estoy poniendo, es relación entre la prueba y las tareas. Nos está pidiendo una relación entre las tareas del puesto y la prueba. Por eso insisto y me devuelvo que el manual de puestos es importante. La ley nos está pidiendo que haya esa relación, no aquellas pruebas genéricas donde era como una ensalada donde todo el mundo cabía. No, yo necesito saber que esas pruebas midan lo que ese perfil necesita. Bueno, la valoración de méritos como complemento que no determinará el resultado del proceso selectivo. Y bueno, aquí copié esto de la ley que dice para profesionales está pidiendo comprobación de conocimientos, capacidad analítica y competencias, y en no profesionales comprobación de competencias. Bueno, pero ahí cada organización o cada institución verá cómo hace sus regulaciones en este tema. Pero sí es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Y empezar a buscar pruebas de conocimiento. Yo ahí los invito a que vayan a las universidades, al INA, a diferentes lugares que les pueden ayudar. Las pruebas de conocimiento muchas veces se vuelven solo pruebas de si conoce la ley. Por favor, seamos claros. Si yo trabajo en una institución determinada, pues obviamente yo voy a conocer la legislación o la normativa que regula eso. Pero cualquier persona lo puede aprender. Entonces, pensemos que no le vamos a hacer una prueba de conocimientos de algo que solo la misma gente de la institución no sabe, ¿verdad? Hay que tratar de ver qué conocimiento necesitamos, ¿verdad? No es que no lo vamos a valorar, sí podemos. Ahora, también de previo hay que decirle a la gente qué conocimientos se van a valorar. Aquí, en esto de gestión del empleo, es muy importante, y creo que viene en la siguiente. Bueno, voy a hablar del sistema de valoración de méritos. Bueno, que esto era lo que yo les decía, perdón, para efectos de una puntuación positiva, únicamente se valorarán los atestados adicionales superiores, vamos a ver, dice aquí, superiores que sean relevantes y afines. Aquí es donde habla de, aquí es donde me estaba refiriendo yo a esta parte, ¿verdad? Puntuación positiva, únicamente se valoran los atestados adicionales, o sea, que no valen los requisitos de admisibilidad. El requisito de admisibilidad es excluyente, o sea, lo tengo o no lo tengo. Lo tengo, continúo. Otra cosa de las que habla la ley, y algo muy importante, y es lo que estoy poniendo aquí, que son las bases de selección y la definición de predictores, y a esto me quería referir. Primero tenemos que hacer el cartel con todas las especificaciones del concurso. Y acostumbrémonos, aunque el sistema todavía no está establecido, el sistema de empleo público, ¿verdad? Donde yo vamos a subir todas las vacantes y todo el mundo puede concursar, sí estamos muy claros de que así como en SICOP subimos un cartel con todas las especificaciones, acostumbrémonos a hacerlo así. Y poner las fases del concurso. ¿Por qué?
está autorizando de que, digamos, yo no tengo que hacerle pruebas al 100% de la gente. Yo puedo poner, bueno, mi concurso empieza, bueno, primero la preselección, o sea, ¿tienen los requisitos o no los tienen? Continúa en la segunda etapa. Si pasa la segunda etapa, va a una tercera etapa. Ahora me está permitiendo esto, porque bien es cierto, cuando definimos las bases de selección, muchas veces las pruebas son caras, las pruebas son laboriosas. Entonces, no tenemos que poner que todos los que tengan requisitos de admisibilidad van a ir a pruebas. Nosotros podemos hacer las fases del concurso de manera que ya vayamos filtrando un poco y ya los últimos lleguen a lo que es la fase de, digamos, de pruebas, de alguna prueba psicométrica o alguna prueba práctica. Sí lo podemos hacer y la ley nos está facultando hacer estas fases del concurso, siempre y cuando obviamente estén muy claras desde el principio, ¿verdad? Y no se nos pueda acusar después de discriminación. Y entonces, bueno, por eso les digo, me parece que esta parte es una de las partes que más cambios trae dentro de la ley y que son buenos cambios. O sea, yo creo que si nosotros aplicamos esto, vamos a mejorar nuestro sistema de reclutamiento y selección. Vamos con la evaluación del desempeño. Ya en la evaluación del desempeño, esto viene de la ley 9635, ¿verdad? Del fortalecimiento de las finanzas públicas. Tenemos aquí, ya hablaba del 80% se basará sobre el cumplimiento de metas anuales definidas para cada funcionario. Y aquí es donde yo les decía que si nosotros no tenemos claro las funciones y no tenemos claro los resultados de un puesto, va a ser un poco complicado poder sacar qué meta le voy a poner a este funcionario. Y aquí es donde pues hay que hacer un trabajo y es aquí donde yo les también, esto engrana con lo que decíamos al principio de la planificación. Que la planificación me va a permitir, bueno, o sea, yo tampoco puedo poner metas, son metas que agreguen valor al trabajo del área donde estoy ubicada. Y ese trabajo y esa área agrega valor a los planes institucionales, ¿verdad? Entonces, ese es el encadenamiento que vamos a tener que tener para que esto realmente sea efectivo. Y habla de un 20% y dice, será responsabilidad de la jefatura superior, que este 20% es el que se le está dando a competencias actualmente, ¿verdad? Competencias actitudinales, que igualmente, como yo les decía, para que no se vuelva tan subjetivo, todos nosotros que hemos sido funcionarios públicos o somos funcionarios públicos, necesitamos saber con base en qué se me va a evaluar, en qué metas y en qué conductas asociadas a ese comportamiento. Que no puede ser una conducta genérica, porque pues ya va a quedar como a criterio de simpatía o no simpatía, ¿verdad? Y con todos los sesgos que pues podemos ver en cualquier evaluación del desempeño, si eso no está regulado. Aún así, la evaluación siempre tiene su grado de subjetividad, pero bueno, tratemos de disminuirlo. Y bueno, la operacionalización para quienes están bajo la regulación de Mideplan la vamos a tener en el decreto 42087. Igualmente, si no estamos, no estamos bajo la rectoría de Mideplan, pues se le puede dar una revisada, no está mal, ¿verdad? Bueno, y aquí en este decreto de artículos 11, los componentes de la evaluación, y en el 12 habla de la evaluación de las competencias individuales. Es bueno darle una revisadita y verlo, y los que están pues, ya bajo la estructura, bajo la rectoría de Mideplan, pues definitivamente tienen que estudiarlo muchísimo más. Y bueno, otro de los aspectos que viene a poner la ley, que esto lo veo un poco complicado, ¿verdad? Porque pues ya sabemos los problemas presupuestarios que tienen en este momento las instituciones públicas, pero se habla de un sistema informático para dar seguimiento regular y frecuente a los planes de trabajo. Entonces aquí es donde va a tener que existir un sistema de información donde todo se registre y se regule. Yo sé que esto no es fácil de hacer y depende de diferentes factores, no exclusivamente de recursos humanos, pero que sí va a ayudarnos principalmente a tener el respaldo de lo que está haciendo la gente. Esto viene a ser seguridad tanto para el jefe, para el empleado, para todo el mundo. Así que
pues en la medida en que puedan seguir insistiendo en que este sistema se dé, pues es bueno. Y de hecho la ley lo está pidiendo. Entonces aquí yo solo quería resaltar, aquí vienen las etapas de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Y muy importante, la relación de las metas e indicadores institucionales del área de gestión a la que pertenece e individuales. Entonces vean que era lo que yo les decía, ese encadenamiento que tiene que haber entre la planificación institucional, departamental o por áreas de gestión e individual, ¿verdad? Tiene que haber ese encadenamiento, las metas no se inventan. Me gusta esto porque viene a, como yo les decía, la evaluación de desempeño subjetiva, y les voy a decir la verdad, en muchísimas instituciones no sirve para nada. La hacen como mecánicamente, no tiene ningún impacto en las personas. Entonces, bueno, algo darle provecho, ¿verdad? Si ya hacemos esta relación y vemos las competencias, yo creo que ya eso puede tener más impacto en las personas. A mí me llama la atención porque quienes trabajan en transnacionales y en todas estas empresas están acostumbrados a que les den feedback. Dice, y la misma gente se lo dice, bueno, ¿y qué feedback tenés para mí? Y uno dice, qué vacilón, ¿verdad? Están acostumbrados a que se les devuelva alguna forma de oportunidades de mejora. Nosotros pues tenemos que desarrollar eso. Dice ejecución de la evaluación de desempeño que ameritará al menos un plan de evaluación a cada persona trabajadora, evaluaciones parciales con el objetivo de revisar avances. Esa evaluación hasta el final, un año después, viene a ser complicada porque las personas, o sea, casi es mejor ir haciendo como una evaluación parcial, o por lo menos a mitad de periodo, ¿verdad? Para ver y revisar qué está pasando, cómo está pasando, si tenemos que ajustar metas, si tenemos que ajustar objetivos, ¿no? Porque muchas veces las personas tal vez no cumplen sus metas objetivos por otras razones que no son personales, que no van vinculadas al desempeño, sino al suministro de recursos, suministro de equipo, que algunos planes, digamos, no se les dio curso en ese momento, entonces tuvieron que replantearle las tareas, ¿verdad? Pueden haber muchas cosas que impacten la evaluación del desempeño que no sea estrictamente responsabilidad del funcionario. Entonces, por eso cobra valor esto que dice evaluaciones parciales. Y la realimentación y comunicación con la persona servidora. Análisis y entrega de resultados. Estos dos, el 3.4 y el 4, que vienen ahí establecidos, son partes innovadoras, porque yo sí les puedo decir que en las instituciones públicas, cuando yo trabajé, lo que era realimentación no lo tenía, y menos análisis y entrega de resultados. Y es este feedback de lo que hablan mucho las transnacionales y que lo usan mucho, ¿verdad? Para esto, la ley no establece, nada más establece estas regulaciones, como son como principios. Ahí cada institución tendrá, y en esto sí recae sobre las oficinas de recursos humanos, de talento humano, el desarrollo de las herramientas de evaluación del desempeño. Aquí sí hay que trabajarlas, y hay que trabajarlas y afinarlas, ¿verdad? Porque no nos está diciendo, solo nos está diciendo qué, pero no cómo. Entonces, y esto es muy propio de cada organización o institución. Por la naturaleza que tienen, por la naturaleza del trabajo, no podríamos generalizar. Entonces aquí sí hay que gastarse un poquito en el desarrollo de la normativa que va a regular la evaluación del desempeño internamente y de las herramientas que vamos a usar. Y aquí sí tiene valor un poquito el sistema, porque si lo hacemos por sistema es mucho más fácil que hacer una hojita como un Google Form, ¿verdad? Con el sistema es mucho más sencillo trabajarlo, porque voy a tener información más rápida y a la mano. Y bueno, yo dije que eran unos 40 minutos, ¿verdad? Más o menos, para ver también dudas, porque esto pues, aunque no nos, por lo menos que escriban sus dudas al chat, que es importante, pero el clima organizacional. Esto no viene en la ley, no viene en el reglamento, pero yo sí quiero hacer referencia a este punto, que esto es, a mí me parece que es uno de los mayores impactos que tiene la ley
la aplicación de esta ley. Si bien es cierto, hay estos aspectos que yo trato de resaltar como positivos dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, sabemos que el manejo salarial y una serie de cosas que vienen ahí añadidas no son tan positivas. No me quiero referir a eso en este momento, pero yo creo que tampoco es que la ley es una maravilla, no. Y trae un impacto fuerte en la motivación. Y aquí es donde nosotros, comunidades, y digo nosotros porque yo siempre me he sentido vinculada, porque doy consultoría a diferentes instituciones públicas, ¿verdad? Es que tenemos que trabajar en la motivación. Aquí se viene, o sea, estamos ante una situación donde se nos está alargando la edad de pensión. O sea, los que se pensionan por la caja, que es casi la mayoría, se alargó casi 2 años más. Entonces, vamos a tener salarios congelados. Y que todavía se está dilucidando, sí, con esto de salario único y salario compuesto, y que entonces, si el salario mío es mayor al puesto que yo quiero ascender, entonces me quedo con mi salario. ¿Qué es lo que nos va a pasar ya en la realidad? Y que vamos a tener gente con una motivación, porque casi esta es la base de la pirámide de necesidades de Maslow. O sea, la gente va a sentir que se empobrece. ¿Y quién va a querer? ¿Qué persona va a querer asumir más responsabilidades, sabiendo las responsabilidades que tiene? La función pública, responsabilidad penal, civil y administrativa, ¿verdad? Sí, voy a ganar lo mismo. Entonces, podría ser, ¿verdad?, que tengamos jefes o personas más arriba con menos experiencia, con menos conocimiento, porque los que tienen experiencia y el conocimiento no van a querer ascender, ¿verdad? Ahí estamos teniendo situaciones serias con salarios congelados. Le dicen, bueno, es que si la escala, a usted se le van a sostener los aumentos y si su salario es, bueno, entonces, ¿qué? Tengo una persona que va a pasar 5 o 6 años con el mismo salario. Yo espero, entre todas estas cosas que está viendo ahora otra vez la sala y todo eso, y se entre en conciencia, ¿verdad? Porque esto no lo podemos resolver nosotros a nivel de recursos humanos. Esto no se nos sale del alcance, ¿verdad? Pero sí esto impacta mucho a las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para motivar a la gente? ¿Verdad? Para que las personas no se queden como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Me quedan 2 años más los que tienen. O si no, se nos puede hacer, no quisiera como hacer escenarios, ¿verdad? Pero sí son 2 aspectos que van a jugar mucho en la motivación de las personas. Entonces, bueno, yo creo que podemos primero hacer estudios de clima, ir monitoreando el clima. Hay algunas instituciones que no los hacen. Yo creo que ahora se vuelve inminente e importante medir el clima, medir la percepción de las personas, medir la temperatura de la gente en este aspecto. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Todo esto, voy a poder participar, no voy a poder participar, no voy a ganar más, todas esas cosas, y véanlo, o sea, uno va y hay una zozobra entre la gente. Después, entonces, bueno, los estudios de clima vienen a ser muy importantes, estar monitoreando, ver cómo podemos generar desafíos en los puestos, ¿verdad? Como que el puesto se le vuelva atractivo a la persona, tal vez hacer como rotaciones donde las personas puedan pasar de un área a otra, ¿verdad? Como para no estar siempre haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque también esa monotonía más esta situación pues puede bajar más la moral y la motivación. Pensar mucho en la elaboración de planes de reconocimiento de incentivos no económicos. Algún tipo de planes de reconocimiento donde nosotros podamos mejorar ese clima. Estas son ideas que yo propongo, pero habría que ver el resultado del clima para ver cómo se van adaptando, ¿verdad?, a esos resultados o a esa necesidad. La capacitación también, capacitar a la gente, que la gente sienta que se desarrolla, porque a veces no todo es plata, pero sí es importante, y el teletrabajo. O sea, usemos el trabajo flexible. Bueno, ya que yo no puedo en este momento, tal vez una serie de cosas, bueno, el trabajo flexible, el teletrabajo me puede resultar. Porque muchas organizaciones volvieron a la presencialidad y me he dado cuenta de eso. Entonces, no, y hagamos también del teletrabajo, y esto viene a ser tal vez un incentivo no económico, ¿verdad? Pero que a las personas dicen, bueno,
se me está retribuyendo. Mucho del teletrabajo, no voy a hablar aquí de eso porque no es el tema, pero mucho del fracaso que se dio cuando la gente dijo, es que el teletrabajo no existe, es porque no existían metas. No, la gente no estaba preparada para el teletrabajo, las organizaciones no estaban preparadas. Bueno, nos mandaron en la pandemia, era un sálvese quien pueda. Pero entonces ahí la gente le agarró como idea y entonces dicen, no, es que eso no sirve. No, sí sirve. Sí sirve y bien aplicado. ¿Cómo? Bueno, con lo que vimos antes. Si yo tengo claro lo que tengo que hacer, tengo claras mis funciones y hay un sistema de evaluación de desempeño, ¿cuál es el miedo? ¿Verdad? No le veo, pero bueno, esas pueden ser. Esas son algunas ideas. Pero sí es muy importante trabajar el clima organizacional. Esta ley tiene muchas cosas ahí que no sean tan agradables y que pueden perjudicar el clima laboral, la motivación y por ende el resultado del funcionario público a la hora de trabajar. Entonces sí creo que tenemos que, digamos, desde nuestra trinchera, ¿verdad?, de recursos humanos, lo más que podemos hacer es tener nuestros estudios de clima e ir monitoreando cómo se siente la gente, qué le gustaría a las personas tener, cómo podemos mejorar ese ambiente laboral. Bueno, aquí viene asociado el acoso laboral, ¿verdad?, el acoso sexual y todas esas cosas que también podemos ir eliminando para hacer ambientes más agradables de trabajo, ¿verdad? Bueno, yo lo dejo aquí para tener un espacio de preguntas y consultas. Muchas gracias, doña Milena. De hecho, aquí ya tenemos varias preguntitas. Súper interesante la presentación. Bueno, aquí nos están consultando si efectivamente vamos a compartir la presentación. Sí lo vamos a hacer y la sesión va a ser grabada y va a ser en nuestro canal de YouTube. Bueno, la primera pregunta es, nos pregunta doña Ivonne, ¿se pueden hacer contrataciones de personal si no se ha definido el salario global transitorio? No. Tiene que tener una escala salarial transitoria porque ¿con qué salario va a contratar? O sea, ya sabemos que desde que entró ya no existe, ya los salarios compuestos se quedan para la gente que ya venía, ¿verdad? Entonces, cualquier nueva contratación, ¿verdad? Tiene que ser con salario global transitorio. Muchas gracias, doña Milena. Nos pregunta don Luis Fernando el tema del transitorio 11 de la ley, ¿verdad? Que habla sobre el salario compuesto. Nos consulta que qué futuro se vislumbra para la dedicación exclusiva en estos supuestos. Bueno, aquí no sé si querés que te lea todo lo que dice el transitorio. Bueno, yo le voy a decir, yo no me querría en este momento referir a lo que es salarios, porque hay como una nebulosa todavía. O sea, realmente la escala salarial que sacó el servicio, Mideplan, fue una escala muy baja, realmente. La dedicación exclusiva no se ve contemplada, no sé cómo va a funcionar. Realmente no me atrevería en este momento a vislumbrar algo. Yo lo que lo vislumbro es que no van a ser tan atractivos, pero bueno, esperemos que ver qué va a pasar, porque realmente ahora hay un recurso de amparo presentado por ANEP. Vamos a ver qué va a pasar. No podría, lo que he visto hasta ahora no me hace mucha gracia, pero sí le puedo decir que no sabemos qué puede pasar con ese concepto de la dedicación exclusiva. Porque con la ley de las finanzas públicas se dieron plazos, pero ahí cada institución va a definir si renueva o no renueva esos plazos, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos como una incertidumbre. Eso es más que todo negociarlo internamente que en las instituciones, creo yo, pero todavía eso no lo veo claro. Gracias, doña Milena. Nos pregunta doña Alejandra Cabezas, ¿qué sucede con los interinos que tienen mucho tiempo ocupando una plaza vacante? La ministra indicó que las oficinas de recursos humanos tenían 1 año para normalizar su situación. Bueno, es que esa situación de los interinos definitivamente es preocupante. Se supone que si la persona ha sido interina y participa, pues puede arrastrar sus beneficios. Yo no soy abogada y no quiero como referirme mucho a la parte jurídica, pero si la ley le dice que 1 año, tienen que correr para hacer los concursos en 1 año, ¿verdad? Yo creo que lo mejor, además, les voy a decir una cosa,
es mejor hacer ya los concursos que después tengan que subirlos a una plataforma tipo SICOP, donde los interinos que tienen años de estar, pues van a concursar entre más gente en un concurso de oposición. Creo que es un momento de regular y de darle también a esas personas que han venido desempeñándose, pues la oportunidad de obtener su propiedad. Muchas gracias, doña Milena. Nos pregunta don Paulino, dice, ¿qué sucede con el ascenso de un profesional 2 a profesional 3? Es la misma clase para el ejemplo en informática, que continúa con los derechos adquiridos. En ese caso, lo que se ve, se supone que usted está jalando sus derechos. O sea, en un ascenso no debería de verse eso, pero todavía le puedo decir que eso, hay posiciones encontradas entre los mismos abogados y todo, hay posiciones encontradas de que si usted concursa, ya entra con las nuevas reglas o si jala su situación anterior. Eso era un poco lo que veíamos. Pero si jala su situación anterior y el salario global que se está proponiendo para esa plaza es menor, entonces, ¿qué va a pasar? Eso todavía hay un poco de duda al respecto. Gracias, doña Milena. Nos pregunta, vamos a ver, don Luis Alonso Corrales, que si te puede referir al procedimiento sancionatorio de los artículos 21 y 22 de la ley. Dice que el reglamento fue totalmente omiso. Vea, yo les dije al inicio que yo no soy abogada, entonces ese tema ni lo toco porque realmente eso es un tema muy de legal, muy jurídico y no es mi especialidad. Sí, voy a revisar las consultas porque sí, vamos a ver. Sí, es que hay algunas que son como aplicaciones muy exactas y yo le Sí, voy a decir, aquí se está dando mucha interpretación y yo no soy abogada y tampoco me gustaría como decir cosas que tal vez son mi criterio, pero sí he estado consultando. En ese caso yo por eso ni el régimen sancionatorio ni nada, porque creo que eso mejor lo definen las instituciones con sus abogados, ¿verdad? O ver, digamos, si están bajo el régimen de Mideplan, qué va a decir Mideplan al respecto, o el servicio civil. no, mejor que entonces matriculen nuestro curso para que puedan Bueno, sí voy a hacer estas consultas, ¿verdad? Hay que hacer este sí. comercial. Bueno, les vamos a hacer un pequeño comercial. Nosotros tenemos un curso que empieza, ya les voy a decir, empieza el 31 de julio y ahí ese curso, bueno, lo voy a dar yo, pero lo voy a dar junto con un abogado laboralista. Entonces vamos a hacer un mix entre la parte técnica y la parte jurídica, ¿verdad? Porque, y entonces, bueno, de una vez lo promociono, va a ser del 11 de julio a septiembre, bueno, van a ser ahí sesiones entre lunes y martes, pero sí se va a combinar más esa parte, porque digamos, en este caso yo solo me estoy refiriendo a cosas técnicas, no quiero meterme en el plano jurídico, en ese caso el abogado laboralista pues ha estudiado más y podría aclarar muchas de estas dudas de aplicación entre la técnica y lo legal, ¿verdad? Gracias, doña Milena. Nos pregunta doña Nuria, ¿puede explicar de manera más clara cómo aplica el salario del trabajador y el salario global? ¿Cuál es la metodología en ascensos? Bueno, yo creo que ya esta respuesta fue la misma anteriormente. Yo les diría que eso mejor lo consulten jurídicamente porque como les digo, en eso hay, o sea, he estado en varios lugares, he oído varias opiniones y yo creo que mejor cada institución tiene que hacer esa definición, cómo vamos a trabajar eso del salario en ascensos. Sí, aquí también hay otra pregunta de los contratos de dedicación exclusiva. Vamos a ver, dice dice, ¿qué pasa con los funcionarios que tienen contratos de dedicación exclusiva con fecha de vencimiento? Al vencerse, ¿se rebaja el salario o el salario queda como está y sin firmarse nuevos contratos? Mire, eso va a ser decisión de cada institución y de cada jerarca. Recuerden que eso es un acuerdo entre las partes y que ese contrato, bueno, la misma ley dice que tiene que ponerse término. De hecho, eso fue bien complicado. Algunas instituciones lo tenían abierto. No sé qué va a pasar. Eso cada institución lo va a definir. ¿Qué va a hacer con ese contrato de dedicación exclusiva? Lo justo sería que lo siguieran prorrogando, pero también la institución tiene la potestad de decir que no va a prorrogar más, ¿verdad? Eso ya
es muy de manejo interno, porque pues creo que la ley cuando le empieza a poner plazo es como tendiendo hacia eso, ¿verdad? Pero eso es una interpretación mía, pero como le digo, ya es institucional. ¿Qué va a pasar en 2 años? Porque muchos contratos están por 2 años. ¿Qué va a pasar cuando eso se venza? ¿Se va o no se va? Porque eso es potestad de la administración. Gracias, doña Milena. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, buenas noches, ¿qué pasa con los funcionarios con salario compuesto que quieran participar en concursos internos, pero con plazas con salario global? Bueno, yo creo que todos tienen esa, la verdad, es parte de las dudas que están saliendo y creo que ya lo he hecho como 2 veces, pero no importa, lo repito, la ley lo que está diciendo es que si el salario global es menor que el suyo, usted queda con su salario, que es un poco lo que he venido diciendo, que eso puede desincentivar la carrera administrativa. Dame un segundito que es que estoy leyendo. Vamos a ver. Es que hay muchas intervenciones. Vamos a ver esta. ¿De qué forma se mantiene el salario compuesto y en qué condiciones alguien que ya se encuentra con salario compuesto cambia al global? No, esa es como parecida a la anterior, ¿no? ¿Verdad? Me Sí, no, parece. además de que no hay cambio. O sea, no, Sí. eso no. Aquí hay un comentario que dice doña Isabel, tal vez no entendí bien, pero entonces, cada entidad tiene una especie de autonomía en cuanto a las evaluaciones del desempeño que nos van a aplicar. Y en cuanto a los predictores, pruebas, etcétera, de concursos para puestos. Ejemplo, si participo en X ministerio en el concurso, para puesto secretaria 2, me van a evaluar diferente a que si fuera en otro ministerio. Probablemente debería ser así, porque digamos, ya no sería, ese secretaria 2 es para su institución. Entonces, por ejemplo, si los requisitos ahí se requiere que la persona tenga algunos conocimientos específicos que no se requieren en otro ministerio, se los van a pedir específicamente, ¿verdad? Eso tiene que salir y sí va a haber como una pequeña autonomía, digamos, a la hora de definir algunas cosas, sí. Sí va a ser eso. Bueno, no sé cómo lo irá a manejar el servicio civil, pero ellos tienen que hacer una olla muy grande. Pero lo que dice la ley es que cada lugar tiene que definir, porque usted no, la idea ahora es que sea por oposición para y relacionado al puesto que usted va a desempeñar. Gracias, doña Milena. Aquí tengo, no sé si doña Ana puso buenas. ¿Qué pasa cuando la URH, o no sé si será ORH, no tiene definidos aspectos adecuados para los compromisos individuales, más cuando si los jefes tienen competencias para evaluarlos si existen sindicatos? Eso es un comentario. Dice que doña Ingrid que si le pueden ampliar un poco sobre el tope de las vacaciones. Es decir, si se contrató el personal con tope de vacaciones establecidos en la empresa y entró la ley marco empleo público, no se considera derecho adquirido, ya que se le ofreció al personal antes de la ley. Es que las vacaciones va a ser igual, o sea, está antes de la ley y después de la ley. Las personas que digamos, por ejemplo, si usted cumplía 30 días de vacaciones y usted ya tiene el derecho adquirido, usted lo sigue disfrutando. Si a usted no le alcanzaron los años para tener ese derecho, pues toma el que da la ley, ¿verdad? Porque usualmente son 15, así, entonces esos tiene que ajustarse a los que da la ley. O sea, los que ya tienen, digamos, más de días, los que ya cumplieron el derecho dentro de la institución a tener más días de los que la ley propone, ya se quedan con eso y los demás se quedan con lo que dice la ley. No se puede, aunque hayan sido contratados antes, no se les puede ya dar ese nuevo derecho porque no lo habían adquirido. No sé si me expliqué en eso, pero por ahí va. Perfecto. Y cualquier cosita, la persona puede abrir el micrófono si le quedó alguna duda al respecto. Doña Kelly me iba a decir algo, no. Dice Ariani, buenas noches, se deben reconocer y pagar las anualidades del 2020 a la fecha para los funcionarios que ya estaban antes de la ley. Ya eso yo creo que eso ya lo habían aclarado, digamos, esas anualidades sí estaban claras y las instituciones tenían que hacer como la prevista para pagar, no de manera retroactiva, pero sí incluirlas, pero hasta que ya llegue el punto en que ya no se van a pagar más anualidades, hasta ahí llegue el tope. O sea, lo que era que, digamos, si a usted
por 2 años, digamos, usted tenía 28 anualidades, tienen que reconocerle 2, no se le reconocen retroactivas, se las suman, pero ya queda pues como un monto global una vez que esas 2 anualidades se le sumaron. Doña Laura Sequera nos indica, buenas noches, si cambio de institución, me llevo mis derechos si no se ha cumplido el mes que rompe la relación laboral como Estado, como patrono único. Perdón, ¿cuál era? No lo entendí. Si cambio de institución, me llevo mis derechos si no se ha cumplido el mes que rompe la relación. Bueno, la relación laboral como Estado, como patrono único. Se supone que tiene, digamos, si usted se traslada a otra institución y no ha pasado ese, digamos, usted se traslada, digamos, usted termina un 30 de junio o 31 de junio y el 1 de julio ya usted está en otra institución, usted sigue siendo, hay continuidad laboral. O sea, eso se llama continuidad laboral. No se interrumpe. La continuidad se va a interrumpir si hay un mes entre nombramiento y nombramiento, aunque sea en el mismo lugar, o 6 meses en caso de las universidades públicas. Gracias. Jessica nos pregunta, ¿los funcionarios de auditoría tienen un régimen especial porque se les aplica un 30% de prohibición, en especial en aquellos casos que tenían una situación consolidada antes de la ley 9635? Y el artículo 10 del reglamento versus la Ley General de Control Interno, artículo 34, ¿será que la figura de la prohibición y dedicación está perdiendo su vigencia? La que está perdiendo más la vigencia es la dedicación, se los voy a decir. Porque la prohibición es por ley. Entonces, si ustedes ven, uno de los factores a valorar es en las escalas globales, es diferenciar los salarios que tienen alguna prohibición. Si vemos en la escala que sacó Mideplan, vienen diferenciados puestos, los salarios global y salario global de puestos que tienen prohibición. Aunque la diferencia económica era cualquier cosa, ¿verdad? Como 30,000 pesos, pero sí los están diferenciando y sí se van a diferenciar porque la prohibición hay que respetarla porque es por ley. Gracias, Milena. Aquí estoy leyendo. Es que son bastantes comentarios. Bueno, aquí están preguntando por el curso. Eso yo mañana les paso con mucho gusto la información. Vamos a ver. Dice doña Dayana, los concursos de oposición es solo las instituciones que no tienen puestos exclusivos y excluyentes, o todos, por ejemplo, la Caja, que es autónoma, también entra en concursos por oposición, o cómo funciona. Yo creo que la ley da muy claramente quiénes son los que quedan fuera. Todavía lo están peleando, ¿verdad? Yo que soy de universidad pública también se está peleando eso, ¿verdad? Pero habría que ver, creo que, vamos a ver qué dice, quedan excluidos, exclusiones dice nada más, entes públicos no estatales, instituciones públicas en competencia y el cuerpo de bomberos, son las exclusiones. Habría que ver cuándo ya salga el sistema como tal, ¿verdad? Porque eso recordemos que hay 3 años por el sistema, cómo se va a aplicar, ¿verdad? En ese caso. Según la ley, todo el mundo tendría que subir ahí porque no están en esas exclusiones que dice la ley, pero habría que ver ya en 3 años y con esto de qué va a decir la sala y qué van, ¿verdad? Porque esto se está todavía definiendo si al final estas instituciones con ese grado de autonomía van a tener que entrar en ese sistema. Pero a la Caja sí le digo que le iría muy bien también regular sus sistemas, ¿verdad? Sabemos algunas cuestiones que en la Caja, pues, ese sistema está complicado, así que yo no sé, deberían de regularlo también internamente en algunas áreas porque es un poco confuso a veces. Y sacan cuando quieren las plazas. Gracias, doña Milena. Aquí tenemos 2 preguntas muy similares con respecto al tema del salario global. Don Tony nos consulta, bueno, la ley empezó a regir el 10 de marzo de 2023, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un funcionario tuvo corte más de un mes en enero de 2023 y obtuvo un nuevo nombramiento a finales de febrero? Ese funcionario se debe cancelar con salario global. Cancelar Exactamente. sí. Pagar con salario global. Si tuvo más de un mes
entre un nombramiento y otro, ya entra como empleado nuevo, como funcionario nuevo y entra con nuevas condiciones. Por eso es que no se puede dejar, o sea, si una persona se le cese el interinato, yo diría que lo más pronto posible tratar de ir renovando, de ir revisando quiénes estarían en eso, porque si no, ahí sí pierden el derecho. Gracias. Y don Iván nos hace una pregunta parecida, pero vamos a ver, él habla de la propiedad, dice, cuando un funcionario está interino antes de la entrada en vigencia de la ley y se le nombra en propiedad posterior a la ley, ¿aplica las nuevas reglas o se mantienen las condiciones anteriores? Debería mantenerse las condiciones anteriores, principalmente porque digamos, eso es algo que todavía, como le digo, hay discusiones, pero lo que debería es que se mantengan, digamos, las condiciones anteriores. Porque si se está pidiendo, normalicen a los interinos, pero es, o sea, su condición de interino, pues también ya usted viene como dentro de esos transitorios. Y los últimos son, bueno, comentarios. Don Luis Fernando nos muestra la circular, nos indica la circular de Mideplan, que habla de las anualidades. Usuario de Zoom, que no sé quién será, dice, en cuanto a la autonomía en la caja costarricense de Seguro Social sería en cuanto a la administración, pero en el tema de salarios entrarían las escalas de salarios únicos. Y doña Ivonne dice, habría que revisar esa parte del pago de prohibición, ya que ese pago es precisamente para no ejercer la profesión liberal, si es algo mínimo. Ningún profesional va a querer trabajar con un pago mínimo de prohibición porque va a ser más rentable ejercer la profesión. Es que la prohibición no se escoge, o sea, la prohibición está en el puesto. O sea, digamos, la dedicación exclusiva sí es optativa, la prohibición no. Entonces, si usted ya asume un puesto con prohibición, o sea, a usted le van a pagar con la escala que ya tiene un aumento ahí como diferenciado, pero sí tiene que respetar la prohibición porque el puesto lo tiene por ley. Claro, las diferencias que vi, como le digo, no son muy considerables, pero sí hay una diferenciación salarial, pero no es optativa la prohibición. Ahí más bien sería que la gente no acepte, digamos, trabajar ahí. O sea, el puesto ya no sea atractivo y la gente no quiera optar por esas plazas. Ahí vi algo de las vacaciones que alguien preguntó. En el mismo Sí, reglamento habla que son 20 días de vacaciones anuales por cada 50 semanas. Entonces, tal vez para explicar, si mi derecho a vacaciones eran 15 días, ahora, pues obviamente puedo pasar a 20 días, ¿verdad? Porque siempre la ley no tiene, digamos, en ese sentido, pues ya si cumplo las 50 semanas, ya no va a ser 15, no 20. De ahí no paso. Si yo tenía el derecho a más días antes de la ley, de la entrada en vigencia de la ley, sigo conservando ese derecho. Entonces, si usted tenía 15 días, ahora va a tener 20 a partir de la ley. Y ese va a ser su tope. Los que ya tenían más de 20 días los van a seguir conservando. muchas gracias, Milena. Sí, aquí lo demás son comentarios. Parece que ya no hay más consultas, pero tal vez comentarles un poquito antes de cerrar la actividad, si no hay más consultas, sobre el curso. Contarles tal vez un poquito cómo vamos a estructurar la capacitación, qué es lo que estaría viendo en este caso don Abel Chinchilla, que sería el facilitador que ve la parte jurídica, y doña Milena va a ser la que va a enlazar con la parte técnica, que es muy importante, como lo comentó ella ahora. Entonces, no sé si querés comentarles un poquito antes de cerrar, Bueno, para que sí, se motiven a llevar el curso. sí, antes ya de cerrar y agradecerles a todos pues la asistencia en esta charla, en este webinar que tuvimos el día de hoy. Esto es un tema no acabado, es un tema realmente que sigue siendo muy polémico, que sigue muchos aspectos sin definición, ¿verdad? O sea, todavía no hay claridad en algunos aspectos, pero que entonces nosotros desde el CICAP estamos tratando de plantear un curso donde veamos tanto esta parte técnica, bueno, y cómo desarrollamos estas herramientas, cómo hacemos lo del manual, cómo nos comemos todas estas necesidades, pero a la vez todas estas inquietudes jurídicas también hay que afinarlas, ¿verdad? Porque nosotros no podemos pensar en hacer un concurso sin ver la parte jurídica. Ahora, ese principio de legalidad que tenemos en la función pública siempre se tiene que respetar, entonces va a ser que hay como un combinado. Entonces, entre lunes y martes, lunes estará Abel y martes yo, pero estaremos nosotros sí combinando los contenidos para que sean complementarios.
Exactamente, esta actividad de hecho es de aprovechamiento, entonces la idea es que ustedes tengan la sesión sincrónica con cada facilitador y de ahí se va a hacer un ejercicio para que puedan ir implementando y de manera que sea bastante aplicativo y provechoso. Como les indiqué anteriormente, esta sesión, bueno, esta actividad, perdón, está siendo grabada, entonces vamos a subirlo en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir con quien ustedes gusten y también que los puedan invitar a esta capacitación que está bastante interesante. El curso tiene una duración de 48 horas, de las cuales 40 horas van a ser de capacitación y 8 horas van a ser de actividades asincrónicas. Así que están cordialmente invitados a que nos puedan acompañar y puedan ampliar más todas las dudas que puedan tener al respecto. Y próximamente nos vamos a ver a las personas que son del área de recursos humanos en el taller que estamos programando para el 19 de julio, que próximamente les estaremos enviando la invitación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a doña Milena por este espacio, es muy enriquecedor y que tengan una excelente noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. a Hasta todos. luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos y gracias. Bueno, gracias, Buenas Miriam. noches, gracias. Gracias.